Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Maki, nigiri, sashimi son los nombres que reciben esas preparaciones de la comida oriental que simplemente conocemos como sushi. Antes visto como un platillo exótico, hoy está tan presente que podemos adquirir estos platillos hasta en los refrigeradores de las tiendas de autoservicio. Ahora bien, vale la pena conocer más de estas preparaciones, su complejidad en la preparación y, como no puede quedar fuera, los posibles riesgos sanitarios relacionados con su consumo. Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos sobre el sushi, sus variantes, su complejidad, diversidad y adaptaciones, pero especialmente de los cuidados y controles que se deben seguir en su preparación y consumo. Acompáñanos en este nuevo episodio, el cual seguramente despertará tu apetito por querer saber más. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos, chicos? ¿Cómo han estado? Bien, Ay, muy bien. hola. Qué bueno. Hola. Qué bueno que estamos reunidos otra vez todos, todo el equipo junto otra vez. ¿Cómo han estado con esto del regreso de COVID y muchas otras situaciones que nos han llevado a mantenernos un poco ocupados también? Sí, ¿no? Y ojalá no empecemos a preocuparnos, ¿no? Que sea nada más ahí, que ya no sea lo Estacional mismo. ya. Es lo que les iba a decir, más bien mantenernos ocupados y no preocupados y obviamente mantener las medidas que ya conocíamos, ¿no? Con respecto a COVID. Correcto. Y yo creo que de ahí nos iremos más leve, no nos será tan grave como la primer ola, que sí estuvo bastante dramática para muchos. Pues qué bueno tenerlos acá. El tema de hoy, ya escucharon el voz en off, pero vamos a tocar uno de los temas que creemos son importantes porque últimamente hemos tenido contacto con empresas que se dedican a, justamente a este tipo de alimentos, alimentos orientales, ese menú oriental que está poniéndose también muy de moda, creo yo. Últimamente se consume demasiado, no últimamente, ya tiene algunos añitos en que el menú oriental ha estado muy presente en la gastronomía ofertada en México, ¿no? Entonces, Correcto. chef, creo que es la más indicada para empezar con este tema con respecto a la comida oriental, el sushi, bueno, y todas las opciones que existen en este tipo de restaurantes orientales, ¿no? Vamos a darle. Sí, exacto. Y la verdad es que y hay que ser aquí muy claros, cuando hablamos de comida oriental, el abanico es así enorme, ¿no? Entonces, hoy, en este momento, sola y exclusivamente vamos a hablar de un tipo de comida muy específica, como bien dijiste, Ara, que es el sushi, que corresponde a la cocina japonesa. Es ese tesoro que Japón tenía resguardado y que desde hace muchísimos años, y es cierto también, la oferta se ha masificado, ¿no? Y hoy en México, hoy por hoy, consumimos muchísimo más sushi que lo que consumíamos hace 50 o 60 años, ¿no? Incluso es un asunto generacional, nuestros padres, o quizás si hay algún abuelo por ahí, pero esta generación arriba de nosotros, no era algo que tuviera en el radar, no fue algo de que fueran jóvenes y que fueran a consumir sushi. Hoy tengo sobrinos, ¿no? O conocidos de niños de 5 o 6 años que ya piden un sushi, ¿no? Entonces, y ya son muy expertos en de lo que de sushi se trata. Entonces, sí, vaya que han cambiado las cosas. Pero bueno, vamos al origen. La palabra sushi en japonés, de acuerdo a lo investigado, o se traduce literalmente como sabor agrio. Se le considera el arte culinario del Japón. Esta definición la encontré en el Atlas Mundial de Cocina y Gastronomía, que es un libro que es una joya, deberían de buscarlo. El ingrediente principal en el sushi, aunque ustedes no lo crean, el ingrediente principal es el arroz y el pescado es el ingrediente secundario. No lo digo yo,
lo dicen maestros susheros o maestros del sushi, como por ejemplo el chef Yasuda. Este es un chef que es un buenazo, estuvo en Nueva York, actualmente está solamente en Tokio y creo que tiene un par de restaurantes. Anthony Bourdain lo entrevistó y hay un documental bien interesante con él. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué surge el sushi? Bueno, es desde el siglo VIII más o menos. Ya se conservaban los pescados y los mariscos de cierta manera, y con ello también el arroz ya se cocinaba, ¿no? Ya hasta el siglo XIV, sí, XIV, XV más o menos, eh, se implementó utilizar el arroz cocido con el vinagre, que esto le dio un giro por completo al consumo de este producto. Ujú. Y es hasta el siglo XIX, fíjate que no es tan viejo como todos pensábamos, al menos a mí me pasó la primera vez que tuve este acercamiento con el sushi. Aparecen ya en pequeñas tabernas en Tokio estos bocaditos, ¿no? Que son montoncitos de arroz cubiertos de un tipo de pescado. ¿Qué sucede cuando combinamos el vinagre con el arroz? Pues tenemos un tono muy característico, quizás hasta ligeramente agridulce. El arroz es un cereal que puede ser de un sabor muy neutro, pero la realidad es que sí hay presencia de notas dulces. Junto con el vinagre, esto fue pues una bomba, ¿no? ¿Qué se requiere para ser un maestro del sushi? Porque no se trata nada más de formar rollos o estos montoncitos, que cada una de estas cosas tienen un nombre y un porqué. Se requieren cerca de 7 años. O sea, no cualquiera puede llegar y hacer un sushi, no al menos En en lo Japón. que dice la teoría. Exacto, Ujú. y en Japón, no, esto no debería ser, no cualquiera lo logra para convertirse, porque se vuelven especialistas, para convertirse en un maestro del sushi o un maestro sushero. Si el maestro sushero no es lo correcto, ofrezco mis disculpas anticipadas, pero sí un maestro del sushi, ¿sabes? Eh, el sushi, la verdad es que en México, creo que por desconocimiento, muchos por desconocimiento, le llamamos sushi a cualquier cosa donde el pescado esté crudo, ¿no? Y resulta que no. Resulta que hay nombres específicos a presentaciones específicas como tal. Me voy, me detengo. Ustedes acuérdense que soy Tú como dale, gorrito. tú dale. Y yo aquí le quiero hacer una Les digo, aportación, chef, de unos sí, datos que me habían dado hace algunos años, que ahí a rescaté, ver, que por ejemplo el sushi no es de origen japonés, se popularizó, que el método de fermentación de arroz surge en los arrozales de Tailandia y Vietnam, y de ahí empieza a fíjate, migrar a Japón. a Cuando se Japón. populariza el uso del vinagre, es más, voy a citar como lo encontré en el texto, decía, al inicio el sushi no era ni sofisticado ni japonés y se consideraba como un alimento para los pobres, porque era un método de conservación. Cuando empiezan a modificar esta conservación en barricas de madera con arroz, Uh el -huh, aroma era tan fuerte que es cuando se da ese boom de migrar a Japón y los japoneses cambian, como bien dice la chef, llegó por el siglo XII, XIV, pero casi la receta de lo que conocemos hoy como sushi ya queda la base en el siglo XIX, ¿no? Cuando es un arroz sí, especial, es un vinagre especial que empiezan a sí, mezclar y ahí va ligado más adelante, ahorita lo vamos a tocar, que para que la chef nos siga explicando, cuando se dan cuenta que el pescado fresco se puede consumir ya sin necesidad de hacer esa conservación en vinagre y arroz, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué sí, tengo que aguantar ese aroma tan fuerte si ya hay una técnica? Y ahí va a jugar un papel muy importante ya después del siglo XX, que ahorita vamos ahí que la chef nos sí, explique, la refrigeración, ¿no? Porque anteriormente era solo vinagre y como bien dice la chef, el elemento principal era es el arroz, ¿no? La proteína ya viene a sí, secundar
esa parte de irle dando forma y fondo al platillo como tal. Exacto, exacto, exacto. Sí, exacto. Esto qué bueno que me lo aclaras. Sí, gracias, gracias, Alex, porque luego hay cosas que no del todo las tengo yo y seguramente tu fuente fue muy buena. Lo sé Sí, muy no, pues bien. que me apunte. Oye, exacto, exacto, exacto. Este, ¿qué es el sushi? Bueno, en concreto el sushi son montoncitos de arroz que se forman con los dedos. De hecho, hay una técnica específica para Ujú. formarlas. Y estos se les cubre con pescado fresco. Que una vez más vuelvo hay como muchas teorías, o más bien hay quienes rompen estas reglas, como es el caso del chef Yasuda con Anthony Bourdain, que él decía que no necesariamente eh, tiene que ser el pescado súper fresco, el que acaban de traer hace 3 horas, ¿no? Que acaban de sacar del agua, porque él tiene una técnica muy interesante en donde congela los pescados y resulta que el sushi tiene una textura y un sabor, claro, los congela y les da otro proceso, pero tiene un sabor y una textura que dicen los expertos, entre ellos Anthony Bourdain, que resulta ser maravilloso, ¿no? Entonces, este chef rompe con todo lo establecido, ¿no? Eh, Cosas tan clásicas como lo que dice el chef Jiro Ono, en otro gran documental que se llama Sushi Dreams, y él habla de la frescura de los productos es importantísima para ello. Entonces, bueno, podría ser fresco o no, ¿no? De acuerdo a estas dos teorías que tenemos, que la verdad es que sí son bien interesantes. Y hay tipos, ¿no? Sí hay tipos de sushi. Lo que sí es muy importante es que son bocados que son lo suficientemente pequeños para poderse consumir de un bocado. O sea, no hay necesidad ni de partirlos, cortarlos, eso incluso es una falta de respeto para los comensales que están a tu alrededor o incluso para el maestro del sushi. Ahorita vamos a hablar acerca de las reglas del sushi si nos da un poco de tiempo, porque van a salir muchos temas. ¿Cuáles son estos tipos? Bueno, mejor me voy un paso atrás. No, sí está bien. Vamos a hablar del rollo, que es perdón, el Popular, nigiri. El rollo es nigiri, el siguiente. Ajá. Hablemos del nigiri. Insisto, es este montoncito que se hace con arroz, que incluso algunos no solamente se agregan vinagre, hay otras recetas en donde agregan vino de arroz. Entonces, es un arroz especial, mm, es un arroz para sushi. El grano es ligeramente más, bueno, contiene mucho más almidón que un almidón, arroz, sí. por ejemplo, un arroz mexicano, exacto. Contiene mucho más almidón y esto es importante porque necesitamos que sea pegajoso para que tenga o se formen estos montoncitos y no se abra, ¿no? O sea, sí esto es muy importante. Exacto, hay métodos de cocción específicos en una vaporera, la cantidad de agua, que colocas el arroz, bueno, hay que dejarlo reposar o enjuagarlo, donde lo vayas a colocar, tú pones tu mano sobre el arroz y te tiene que cubrir hasta más o menos esta altura, ¿no? Esa es la cantidad de agua. Hay quienes hablan ya en temas muy, muy específicos como tazas, ¿no? O medidas muy, muy específicas. No se pone a cocer con absolutamente nada, o sea, el arroz es así como va. De hecho, ese tipo de arroz se llama Gohan cuando la cocción es solamente al vapor. Y es lo que acompaña al pescado. Por eso es tan importante también que el pescado sea de sabores muy especiales y muy específicos. Entonces, es el nigiri. Se cubre con este pescado. Normalmente, o los más tradicionales son salmón o atún. Bueno, perdón, es salmón o atún, no pueden ser las dos, o a lo mejor sí. Y ojo, este es el más clásico de todos y aquí lo interesante es que no necesariamente se tiene que comer con los ohashis o con los palitos, sino incluso se puede comer con las manos y deberá de remojarse, y creo que la palabra no es la correcta porque remojar suena como que los vas a bañar, que eso es algo que hacemos en México, al
al nigiri, sino solamente el pescado deberá de pasar ligeramente por la soya y es un acompañamiento y con esto va, ¡pum!, directo, completito, nada de cortarlo, nada de nada, como va, ¿no? Y bueno, la magia sucede dentro de tu boca. Después de esto están los makis. Estos makis son los que todos nosotros conocemos, los rollitos. Y es que lo que te iba a ¿Sí? decir, que a lo mejor muchos de nuestra audiencia estamos más acostumbrados a llamarle a las cosas de una forma u otra. Y es correcto, ese rollito rebanado, que es el que mucha gente ubica como el sushi, es realmente el maki. Y el Ajá. nigiri, la otra presentación. Entonces, no sé si valga la pena aquí entender que a lo mejor hablar de sushi es hablar de un conjunto de diferentes variedades de platillos o presentaciones Y de técnicas. Exacto, y pescado, pero que van a exacto, variar en la manera en cómo nos los van mostrando. Porque también, por ejemplo, exacto. no sé, ahí el nigiri es también otra forma de llamar al sashimi. No, 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 mira, el no, sashimi es completamente Otra diferente. cosa. Y aquí eso para Otra va. cosa. que, como para poner el contexto con la audiencia, el maqui va a ser como el rollito y se popularizó mucho, hay algunos datos que encontramos, por los 70 después de la Segunda Guerra Mundial en Canadá, en Vancouver. Sí. Y originalmente el alga iba por afuera, pero como era un alga muy fuerte, el dueño de este restaurante se dio cuenta que no jalaba, No que tenía muy funcionaba. buena, que tenía muy buena calidad eh, él lo hacía solo de pescado, camarón o cangrejo. Ya después de los 90 se introducen los salmones. Bueno, hay quien dice antes, después, ¿no? Pero ¿cuál fue el riesgo que él notó? Él le llama uramaki, que ya luego quedó como maki, ¿no? Hace, que significa envuelto al revés, para que el arroz quede por afuera y los Y el sabores sean pescado. más sensibles o menos agresivos hacia el alga, ¿no? Entonces ahí se da ese boom. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar turistas de California a la parte de Vancouver y él Exacto. empieza a migrar, a hacer esa proyección y dice, ¿sabes qué? Para que esto lo lleven a cierta zona ya no se va a llamar Maki, se va a llamar Rollito California, ¿no? Y de ahí viene el boom del Una famoso variedad. sushi o rollito que tenemos o conocemos hoy en día, ¿no? Y el nigiri, que es esta parte, como bien dice la chef, del tratamiento del arroz, acompañado de una proteína, pues muchos lugares es toda un ritual, una tradición, que si se toma con sake, que si se toma con té, que solo se remoja la proteína, no el arroz, es todo un ritual. Al final del día, este nigiri se sigue ocupando hasta con términos religiosos y ceremoniales para recuperar esa tradición, ¿no? Que no es que el Sí, rollo sea sí, malo, ¿no? Pero que el rollo vino de manera abrumadora a dar a conocer la cocina asiática, ¿no? Ahí esos sí, mismos sí. rollos pueden ser, bueno, aquí en México tenemos regiones que ahorita vamos a hablar, donde ya nada que ver, ¿no? Con el origen Nada. o con el No, rollo ya. del sushi, ¿no? Como nos comentaba la Sí, no. chef. No, ya. Sí, no, ya. De hecho, el queso crema ya, eso ya es una cosa muy californiana. De hecho, sí, por eso es Sí, el rollo California, el queso California, crema. Es Exacto, o como, sea, ya eso, como hablar ya. aguacate. como hablar de la piña en la pizza, ¿no? Pero dices, Ujú. no, eso no va ahí. No. Sí, ya, tal cual. Y eso de ponerle chiles toreados a la soya, ya neta, Nunca. ya, mátenme. Ya no se puede, eso diría un japonés, ¿no? Ujú, Exacto, exacto. De hecho, esa alga, tiene un ujú, nombre específico, voy a hacer un poco de diccionario, ¿no? El alga, por ejemplo, se llama nori. Y Ujú. su sabor es un sabor umami. Es decir, hay una teoría bien interesante acerca del sabor en donde dice que no son 4 sabores, sino son 5. El umami, que cinco. es el sabor proteico, ¿no? El de las proteínas. Y de hecho esta alga tiene un lado que es muy brillante y un lado que es mucho más opaco. ¿Y cómo se consigue hacer este rollo? Con el uso de un tapete de bambú, ¿no?
este tapete de bambú, que se llama, si no mal recuerdo, makisu. No estoy muy segura, la verdad, a veces creo que mi memoria ya me empieza a fallar, pero ahí es donde colocas el alga, después la capa del arroz, el relleno, y se va envolviendo en sí mismo. Hay una técnica específica para hacerlo. Y es ahí donde empieza el asunto de los riesgos sanitarios, porque uno piensa, y ese chingado tapetito de bambú se lava, se enjuaga, se desinfecta, Se ¿no? desinfecta. Hay quien lo mete en una bolsa, chef, y Así, Lo cambia la de hecho, vitafilan. y te voy a decir por qué se mete en una bolsa. Cuando tienes el alga por fuera, el tapete trabajas muy bien, ¿sabes? O sea, no se va a pegar. Pero una maña para asegurar que esto no se pegue y que no sea, que no tengas un mal resultado, porque hay que reconocerlo, nosotros, insisto, no somos maestros susheros, yo al menos ni pretendo, me faltan años luz para hacerlo porque ni siquiera lo he intentado. La bolsa es para que con el arroz se pueda hacer como una capa impermeable, ¿sabes? Como una especie de teflón y sea más fácil manipularlo. El asunto está en que esa bolsa cada cuando la cambian, cómo la cambian, o la pregunta peor, ¿la cambian? ¿No? Más bien. Si hay Considerando que está lugares, en contacto, sí, ujú, con proteínas, porque hay unos sushi súper sofisticados. Hay unas cosas que son muy, muy del origen, muy japonesas, y hay otras que ya se han modificado porque ya son pequeñas obras de arte en donde la proteína cruda pues queda en contacto con este film, ¿no? O esta bolsa de plástico, y cuántas veces pasa por ahí un rollo con una proteína cruda, ¿sabes? Sí, o sea, sí, las preguntas son muchas. Si ustedes se las hacen, yo me las he hecho 1000 veces, ¿no? ¿Vamos bien? bien, bien. No, y justo es Sí, eso, pero chef. Ya en algunos lugares ya empiezan a trabajar con códigos de colores o tablas, ¿no? Diciendo, para los sushis crudos, los que llevan proteína cruda, los que llevan proteína cocida, pero también ahí, cuando nos ha tocado eh, ver estos centros de consumo donde manejan los sushis, yo siempre les hago la pregunta, ¿y cómo controlas ahí un alérgeno, no? Porque vamos a ser honestos, ¿no? Mientras sea pescado blanco o rojo, que puede ser un atún o un salmón, tal vez no puede haber tanto problema, ¿no? Pero ya cuando hablamos de un marisco, o si empiezas a meter una anguila, o si empiezas a meter esa mezcla de diferentes tropicalizaciones ya de salsas, con complementos, con fruta, variedades de semillas, frutas, entonces ya no es que se pierda, ¿no? Pero empiezas ahí a tener un mayor potencial de contaminación, o también, ¿por qué no decirlo, no? La gente se llega a confundir y piensa que los ahumados son productos cocidos, cuando en realidad es un crudo, es solo una técnica de conservación, de ¿no? conservación, Entonces dicen, exacto. tengo todo lo crudo acá y oh sorpresa, tienes el ahumado en lo cocido, entonces ahí empiezan esas discrepancias, ¿no? Pero lo que sí es un hecho que la mayoría de los lugares que manejan el sushi, la calidad del pescado en cuanto a características, controles de temperatura es indispensable, prácticamente ninguno se pierde la cadena de frío, puede darse. Yo en unos capítulos les mencionaba que una vez me regañó un maestro sushero porque yo de terco le decía que tenía que someter a un proceso de enfriamiento el arroz de sushi, ¿no? Dice, se hace un engrudo, pero pues no conocía hasta que él me explicó y me demostró que la técnica no está peleada con la inocuidad, ¿no? Entonces también por eso es muy importante conocer el proceso, el producto, y al final del día muchos de estos productos o los nigiris son elaborados prácticamente al momento, ¿no? Para el consumo inmediato, no van a reposar ¿Mm? 4 o 3 horas ahí en una exhibición. ¿Por qué? Porque Exacto, ya cambia el exacto, sabor, cambia la frescura. Si llegas a poner una soya, ya no es el sabor que ellos esperan natural del producto. sí, exacto, exacto, sí. Y justo que ahorita que hablabas de la anguila, por ejemplo, la anguila tiene un nombre específico, se llama unagi, esa es la anguila, y para los Ujú, camarones es ebi, ajá. ¿no? Y que son dos productos también muy utilizados, incluso también está la salsa de anguila, o la anguila te la pueden poner ahí, la salsa de pescado, porque no solamente se Ostión, utiliza
exacto, la salsa de ostión, Ajonjolí, exacto, ajonjolí, otras semillas, que ahora en México incluso eso de mangos, fresas, o sea, bueno, hasta piña una vez vi, bueno, hay una cantidad impresionante de opciones que te ponen, ¿no? En un solo rollo. Y este rollo no solamente va de esto, sino hay otra cosa muy peculiar que además le da mucha vista y es muy bonito. Son estas esferitas naranjas de color muy intenso, naranjas. ajá, que si las masticas o si las pruebas tienen un sabor importante a pescado, ¿no? Es un sabor también muy peculiar, que eso es tamago, o también puede ser el pez volador, que también se llama masago, ¿no? Entonces, se diferencian. También ahí hay un asunto de precio, y normalmente es tamago la hueva que se utiliza. El sashimi, ¿qué pasa con el sashimi? Bueno, pues el sashimi, digamos, que es una versión japonesa pues del antipasto, ¿no? ¿Qué es el sashimi? Son láminas de pescado súper delgaditas. O sea, si la palabra lámina no te quedó claro, bueno, pues ahora lo remato diciendo que es súper delgadito. El pescado tiene que ser de muy alta calidad. Se consume sí o sí crudo, ahí no hay de otra, y se acomodan en un plato, puede ser de pescados blancos, puede ser de salmón, puede ser de atún, ahí hasta se me hizo agua la boca, y sí va acompañado también de una soya, y bueno, se bañan ligeramente con esta soya y se comen, ¿no? Y tienes, bueno, también es una textura y un sabor delicioso cuando el pescado es de muy buena calidad. Entonces, ese es el sashimi, ahí no hay arroz, es solamente estas láminas muy finitas de pescado. Hay otra cosa del sushi que seguramente han visto y que tiene una forma de cono. No sé si les ha tocado verlo o comerlo o pedirlo. Creo que no, por sus caras, todo dice que no. A mí Pues me hagan de tocó cuenta verlo, que, chef, pero no recuerdo el nombre, que hacen el conito con la alga, que le ponen el ajá, arroz, la proteína. Yo la verdad no me gustan y te lo dan como si fuera precisamente un cucurucho, vamos a llamarle así, el cono y prácticamente de un bocado, ¿no? Y normalmente lleva o salsa de soya y es lo sí, único, ¿no? Pero el aroma es fortísimo, entonces sí es sí, muy potente al sí. paladar, ¿no? Sí, porque el maqui de alguna manera es mucho más fácil, como lo platicaba Toñito, pues tienes el maqui, el rollo, y es seccionado. Normalmente salen 10 rollitos de un rollo de maqui. Que también hay técnicas especiales o hay códigos para comer esto, ¿no? Una cosa muy importante, porque ya se me estaba olvidando antes de pasar al siguiente, al cono, es que estos rollos no tienen que ser así empapados y sumergidos en la soya. Eso no, porque entonces ya no te sabe ya no vas a distinguir ni el sabor del pescado ni el sabor del arroz. Te vas a ver a soya. Entonces, y de eso no se trata. El chiste es que sepas a qué saben los otros dos ingredientes principales, ¿no? Entonces, sugieren si fuera necesario, pasarlo ligeramente por uno de los costados en la salsa de la soya y that's it. Incluso ahí aparece dos compañeros muy importantes que nadie pela, al menos en México, porque yo lo veo, exacto, yo lo veo cuando vaya a comer sushi con mis acompañantes, exacto, y nadie pela al pobre wasabi ay, se me fue el nombre El del jengibre, ¿no? el jengibre, sí, el gari, del jengibre encurtido, ese se llama Ujú. gari. Entonces, incluso el wasabi, ¿qué es el wasabi? El wasabi es un rábano picante de color verde, Muy el picante. cual se raya. Es un rábano muy picante, se raya, y se pone un poco, por eso son tan poquititas las porciones, se pone ahí en el sushi, y fíjense que
ahí no puedo yo decirte cuál es la correcta. Si hay alguien que nos esté viendo que se la sepa y sea el buenazo, por favor, escríbanos. Hay quienes dicen, aquí también hay dos, porque vi dos opciones, que hay que tomar una puntita de este wasabi y se coloca sobre él, ya sea el nigiri o el maki, se coloca sobre la proteína y después lo acompañas con un poco de la salsa de soya y te lo comes. Hay quien dice que el wasabi o wasabi se coloca, se toma un poco y se disuelve en la soya y después con esto te lo comes. Si se disolviera en la soya, lo que explican algunos expertos en la materia es que entonces ya te quedaría una soya picante que quizás no con todos los rollos iría bien. Entonces, ahí por eso es algo que tienen que evaluarse, ¿no? Y el gari, por ejemplo, el gari no es un adorno, el gari tiene una razón de ser. Y este jengibre encurtido, que está también muy, muy, muy finamente rebanado en láminas, la intención es limpiar el paladar Paladar, así es. para el siguiente rollo. Es comerlo, limpiar el paladar y comer a lo mejor el siguiente, ¿no? El nigiri o el otro maki, cosas así. Entonces, es un sabor muy cítrico, te limpia el paladar y vas con el siguiente. Esa es la intención. Y nadie lo pela. Ya en muchas cadenas super comerciales de sushi, una de unos rollos verdes y así otras, ya Lo han ni ido te lo quitando. ponen. Sí, ya. Pues sí, es que la gente ni lo... Seas merma, ya la gente no Es lo que pone y es una pena porque sí, está de acuerdo, chef, que esto del sushi se da no por una cuestión cultural, ¿no? Sino por un boom, no una moda, ¿no? De que creen que comiendo completamente de acuerdo. sushi y empiezan a tropicalizar, ¿no? El sushi vegano, ¿no? Sí, sí, exacto, El el sushi vegano. Hasta el sushi de Halloween, sushi, ¿no? O sea, he no sé qué probado sushi, pensaría un cantidad japonés de de ver. salsas, con aderezos, con Sí, sí, brotes, fideos, y el arroz morado. sí, los arroces de colores, Pero una yo creo gama, que ¿no? Que se esto tiene todo que tropicalizan. ver. Yo creo que eso tiene todo que ver con tropicalizar los alimentos, ¿no? O sea, Ujú. porque bien dirían, la sushi, seguramente el que venden en México, ya seguramente habrá restaurantes muy tradicionales, seguramente Ujú. existirá uno que Sí otro, hay, sí los hay, pero sí los los hay, sí, sí. comerciales, o sea, las de cadena verde y estos que menciona la chef, pues muchos ya están más tropicalizados, ¿no? Bien hablaban de que con miles de opciones de frutas, pero pues también están los fritos, los empanizados, los que pensarías Sí, que pues nada que Exacto. ver con la comida con el oriental. tempura. No, y el día que quieran Exacto. conocer una gran variedad de sushi, dense una vuelta a Culiacán, el famoso sushi, con unos muy buenos, la verdad, de combinaciones impensables, y ¿De otros que verdad? dicen, ah, caray, sí, yo no soy fanático del sushi, pero he llegado a probar unos ahí de salsas de 1000 sabores, con mangos, extractos, También de en uno de Tijuana. asada, exacto, y unos de camarón que dice uno, no, qué ricura, ¿no? Pero yo no soy fan de esa alga, ¿Quieres pero comer bueno, al rico final del Julián? día, sí, Allá. hay cadenas ya que se han especializado en hacer este famoso sushi tropicalizado, que es una, vamos a hacer una comparación, así como fue el boom de los dorilocos, hagan de cuenta que sí es para los que no lo conocen, el sushi culichi, y la verdad muy bueno y muy recomendable, ¿eh? Y más que ellos tienen esa cultura, ¿no? Del aguachile, la Claro, proteína cruda y mezclar la claro. res con el camarón y ostiones y demás, o con callo de hacha. Un día probé uno que dice uno, wow, o sea, coronado un sushi con callo de hacha es una delicia, Otra. la verdad. Oh, Sí. bueno. Yo digo que al final del día es un proceso inevitable, ¿no? Yo sé que van a haber paladares muy estrictos y muy clásicos que van a decir, es que esto no es un maqui, ¿no? Pero es imposible frenar ese proceso. De hecho, No, mucha no de es- nuestra así surgió. Ya cuando hablamos alguna vez de pastor, pues hablamos de que sus orígenes pues son, por ejemplo, el shawarma. Entonces, Sí, tú ves claro. el shawarma, tú ves el pastor, pues dices, oye, Claro. una gran similitud. Entonces, es inevitable. Yo sé que, y yo me sumo a aquellos que dicen, la pizza no lleva piña, pero
pero es lo más popular y actualmente en muchos Exacto. países tú dices pizza y piensas en pizza con piña, ¿no? Hawaiana. Sí, 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 en la famosa hawaiana. Y Y con dices, nuestros tacos hacen lo mismo, ¿eh? O sea, Claro. si nos ponemos muy piquis, con nuestros tacos hacen también lo que se les dé la gana. sí, Sí. al final del día sí. Pero bueno, No, yo creo que ahora, pero algo ah, interesante, perdón, de esta proteína, a diferencia de otras, es de que aquí las proteínas sí nos van a alertar, ¿no? Cuando algo ya se está saliendo de control, cuando algo exacto. ya no está en buen estado, ¿no? Porque el aroma de un Sí, pescado en sí, sí. descomposición, bueno, un pollo en descomposición y llevándolo aquí, luego le seguiría el pescado o un Ajá. camarón o un cangrejo no lo puedes tapar con nada, ¿no? El Claro. riesgo del alimento sí son intoxicaciones, ¿no? Pero la verdad, Ujú. llevando un buen Sí, control, es un producto muy rendidor, muy generoso, que hay zonas, que la verdad, los sashimis de atún, Ah, buenísimos, tal vez no se comparan ujú. a los precios exorbitantes que luego publican ahí, o en los documentales de los mercados en Japón, ¿no? De un atún rojo de hasta $230 el kilo, ¿no? sí, sí, Según el Pero corte, aquí sí, ¿no? sí, sí. según el corte, O- exacto, ¿no? Pero aquí la calidad de pescados, mariscos, no se diga en la baja, en el Pacífico, o sea, en México tenemos, o sea, una frescura increíble, Sí, la verdad. Ujú. Y Así es. sí, justamente sí, aunado a sí. esto, yo creo que sería interesante pasar al tema de los riesgos asociados con la inocuidad, Era ¿no? lo que Porque ya comentaba. conocimos mucho acerca de este tipo de comida que la verdad agradezco, Chef, porque pues normalmente llegamos y nos sentamos a comer, ¿no? Pero no conocemos bien a bien todos los conceptos y todos los ingredientes que incluyen estos alimentos. Pero ya cuando hablamos de inocuidad, creo que es bien interesante el conocer el origen de las materias primas, porque mucho de esto está relacionado con aquello que le llamamos chato en las cocinas y cuando estamos haciendo inspecciones, porque requerimos saber las características de esas materias primas para saber cuáles van a ser sus posibles controles que podremos poner Exacto. en la preparación, en la exhibición de este alimento, ¿no? Y bien decía Alex, muchos de los controles no van a ir de la manera típica con respecto a lo que conocemos, tal vez con la comida mexicana, pero existen bien los controles del juego de tiempo-temperatura. Esa relación tiempo-temperatura creo que juega un papel primordial en el control de estos alimentos, aunado, que es algo que también mencionó Alex, pero que me encantaría resaltar el tema de la gestión de los proveedores, la selección y aprobación de un muy buen proveedor. ¿Por qué? Porque aquí sí existe el tema de que tengo que confiar en que la materia prima que me están trayendo tiene que ser inocua, no solo sugerir la inocuidad de un producto, sino tiene que ser No, no, inocua no, no, no. porque dentro de mi proceso no hay nada que controle la inocuidad más que esa relación tiempo-temperatura, pero no hay un proceso de cocción, no va a haber ningún proceso térmico para matar los microorganismos. Entonces, lo que yo reciba como materia prima, tengo que asegurarme de que sea de muy buena calidad y obviamente que sea un producto inocuo. Ya entrando a los almacenes, bueno, sí, la responsabilidad de cuidarlo es de nosotros, ¿no? Los que vamos a preparar el Ujú. alimento, pero sí partir de alimentos en los que yo pueda confiar que son inocuos. Juanito, creo que ibas a mencionar por ahí algo. No, solo que ya entramos al tema que iba a sugerir que era los Ok, problemas. hablemos de esos controles de inocuidad Y, entonces. y ya empezaste con uno que es importantísimo porque como bien comentas, no es un proceso, no es un alimento que va a pasar por otros controles que nos ayuden a mitigar o a reducir los riesgos microbiológicos. Riesgos. Y de inicio el producto tiene que ser del todo inocuo. Ahora bien, ya dentro de la instalación, otro concepto que nos debemos reforzar es la preservación del producto. Generalmente cuando nosotros hablamos de esto, o lo encontrar, estos productos son de una cadena de restaurantes muy específica, o bien es parte de un centro de consumo, un hotel. Y en ocasiones va a haber un intermedio entre el centro de consumo y el almacén, y generalmente va a ser una pescadería, una carnicería, que Sí, va a sí, tomar el producto y va a empezar una primera porción, un primer porcionado de esto, para enviarlo después
al restaurante, al centro de consumo donde va a ser o va a terminar de ser procesado. Esto nos va a generar un punto intermedio donde puede existir el peligro. Y ahí nosotros tenemos que evaluar también otros factores que giran en torno a, por ejemplo, la potabilidad del agua y la El potabilidad hielo, del hielo. Ahí son dos elementos clave porque el hielo va a ser un compañero de este producto en algunos Sí. momentos durante su recorrido y su procesado. Mm. Incluso, dependiendo del restaurante y de cómo haga el montaje final para presentación con el cliente, puede haber hielo, por ejemplo, con el sashimi, que a lo mejor Sí. vaya sobre una base de hielo y que así sea que se presente. Entonces, no solo el agua, sino el hielo y su potabilidad van a ser clave para seguir manteniendo la inocuidad del producto. sí, Es lo hay un de nigiri primero. que se hace con un camarón cocido, que precisamente es toda una técnica el hacer el camarón en corte mariposa, se cose y luego Uh-huh. se somete a un enfriamiento rápido, se resguarda en vitrina y se hace justo este proceso que menciona Juan, donde el agua, la potabilidad del hielo juega un papel importante y también otro factor que a lo mejor luego se nos llega a olvidar, porque como bien lo mencionó la chef hace un momento, no todo va a ser fresco. Llegan algunas proteínas congeladas, los procesos de descongelación, ¿no? En las Claro, unidades, los posibles escurrimientos que se puedan dar, o por qué no decirlo, ¿no? El acelerar el proceso en lugares donde no conozcan cómo se debe llevar una descongelación controlada a medio ambiente. Exacto. A mí una vez, no voy a decir Sí. dónde, afortunadamente nada más pasamos y vimos, hasta en agua tibia, ¿no? Dices, oye, no se Sí, yo he vale, pero escuchado bueno, cada historia. sí, claro, sí, sí, sí. claro. Sí. Y sí No, y cambia por otro lado también completamente la apariencia de la textura. Y del obvio, ahí se alimento. pueden dar procesos de contaminación con el agua, más expuestos a temperatura, y luego si la vitrina no está bien instalada o es adecuada, que ya me ha tocado ver algunos lugares donde las vitrinas están de adorno, pero no tienen temperatura. Lo único que Nada. tienen es, ujú, Solo es una vitrina, Y exactamente, el solo es foco. una vitrina. O el foco está ahí y el foco está calentando, como ¿no? Está carnitas, calentando chef. la proteína. Sí, Ándale carajo. como Dices, no, carnitas. Es que ya O también yo hay creo que, carnitas de atún, acuérdense. ándale. Yo creo que también otro punto, y va ligado con el agua, son los utensilios con los que vamos a trabajar, ya que estos, obvio, se tienen que lavar y sanitizar. Y además, estamos de acuerdo en que, como bien nos comenta Ara, el factor tiempo-temperatura, esos dos elementos van a ser clave para mantener la inocuidad del alimento. Entonces, yo tengo mi superficie de trabajo, tengo mi mesa, tengo mis utensilios. Después de un cierto tiempo, yo debo de tomar en cuenta que hace falta un proceso de sanitizado en la mesa y también en mis sí, utensilios. y Ahora en las bien, Hasta en manos. el cuchillo. y, Ujú, faltan las manos. Ahorita nada más estoy, digamos, pensando en únicamente en los utensilios. utensilios. A lo mejor en un momento dado, cuando va a arrancar mi servicio, cuando va a arrancar mi cena, tengo mi área prístina, desinfectada y lista para trabajar. Pero empieza la jornada, ¿no? Y si además mi centro de consumo es de alta demanda, pues voy a andar en friega, voy a andar todo camote. Debe de haber un momento en el que yo debería de hacer esa pausa y poder hacer un Claro. proceso rápido de sanitización, ¿no? No sé si valga la pena incluso tener en cuenta el poder hacer un cambio de utensilios para trabajar con utensilios limpios y sanitizados con los que yo siga sacando mi producción, siga sacando mi servicio. Pero los utensilios sin duda aquí son una parte. Y obvio, ahora, no sé si quieran comentar, pues las manos. Antes de entrar a las manos, que no se nos olvide por ahí un amigo que siempre es muy querido o muy odiado, el famoso trapito, ¿no? Y en algunos lugares de sushi han tratado de erradicarlo, pero bueno, esos trapos en las áreas de sushi se vuelven luego El un enemigo. indicador, pero si el pescado no está en mal Sí, estado, el trapo los delata cuando hay carencias de sí. higiene, El de pescado lo hará. lavados, de desinfección, el Sí, trapito, ¿no? Y sí hay sí. un detalle Oye, muy importante ahorita de lo que comentaba Juan de las áreas, ¿no? A mí me tocó ver áreas de sushi muy bien montadas, donde están separadas por áreas, por preparaciones, por producciones, pero también hay las otras, ¿no? Que prácticamente el mismo que está cocinando el arroz es el que se va a encargar de
De a todo. ponerle el vinagre, estarlo mezclando, pero ¿qué crees? Ahorita ya te llegó una comanda, empieza a sacar, es crudo con cocido, el guante, pero bueno, no me lo alcanzo a quitar, entonces ya se me pinchó el Jesús. guante y entramos Mm, al punto clave, ¿cuándo lavarme las manos? ¿Cuándo no? Si estoy ocupando el guante desechable, si estoy manejando Sí. ahí a lo mejor salseos, diferentes proteínas crudas con cocidas, si ya nos metemos más estrictos a tema de alérgenos, ya se vuelve una situación muy compleja, ¿no? Porque muchos de los salseos sí se hacen en base, pero también mucho del salseo del sushi se hace en mesa, ¿no? Que ya le lleva los acompañamientos o las recomendaciones. Entonces ahí sería como un tip, pues ver cómo llega el producto al comensal, ¿no? Y que sí. también ahí va unado a algo que le dirían que es víctima de su propio éxito, porque obviamente los lugares bien establecidos van a tener una plantilla de personas adecuada para operar, ¿no? Tal vez una persona que se dedique a crudos, otra cosa, es, no sé, una cierta segregación que te Ujú. A ver, evite estaciones. la Estaciones. contaminación cruzada o el Ujú. contacto cruzado, pero cuando este producto se vuelve tan comercial en nuestro país, nos encontramos lugares de sushi por todos lados, así como el Tianguis. restaurante, el lugarcito, el food truck, el puestecito de la esquina en la calle, o sea, es lo que menciono, o sea, se vuelven víctimas de su propio éxito el producto, porque resulta que hay miles de opciones donde puedas consumir sushi, pero si es un producto al que se le debe tener mucho cuidado en control de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, encontrarnos una barrita de sushi en un puesto de mercado, en un tianguis, yo lo vería complicado porque no tenemos tanto Muy acceso complicado. al agua, no tenemos controles de temperatura. Pero al final existen ese tipo de puestos, ¿no? Porque la gente lo demanda. No, y Claro. Sí. aquí no olvidemos que hay lugares donde no nada más el sushi va a ser frío, ¿no? Ya nos van a hacer los famosos sushis fritos, que bueno, si Lo más vemos ahí común el también. manejo de la freidora, que dices, en realidad ahí ya no puedo ver que si está muy fresco, si se llevó un control del tiempo y temperatura, ¿no? Porque ya fue Claro. inmerso en un aceite donde, bueno, pues va a llevar una mezcla de todo, y yo no he visto lugares de sushi, salvo uno, que tengan 10 freidoras, ¿no? Entonces es Mm. hecho la bendición, hijo, y a ver cómo te Yo va, me ¿no? río de nervios. Ahora sí sonaste al tío Alex. Les echo Yo la tengo bendición, hijos. yo tengo todos los No, mapas. es que ya me tocó verlo en un lugar ahora, bueno, ustedes saben que yo soy alérgico al champiñón, y justo a alguien se le ocurrió ahí porque aparte te dicen, es tu sushi, ¿no? Y alguien dijo, no, yo soy vegano y yo quiero tal hongo, y pusieron champiñón y algo que ya no supe si era queso con hongo o era el hongo del queso. Y Ok, pues ahí se lo hicieron, y pues ya habrán visto mi cara de que, no, sí, me voy a quedar súper bien, ¿no? Ahí vámonos, ¿no? sí, Pero corre. también sí, se da esa parte, ¿no? Que mucha gente no tiene ese conocimiento, esa sensibilización y dice, bueno, lo meto al aceite, el calor mata todo, no necesariamente. No, no más Se así, pueden dar no. ahí otras contaminaciones. Ajá. Claro. Exacto, yo tengo una historia del terror, o sea, yo estaba sentada muy cómodamente en un bonito lugar, muy comercial, nada de manteles blancos, ni largos, ni nada, pero bonito lugar, y justo empecé a hablar con el sushero, con el maestro sushero, ¿no? Ujú. Y bueno, de pronto ya era tanta la confianza, y ya cuánto tiempo llevas y Y demás, Silvia ya tenía el micrófono en la mano haciéndole una entrevista. y yo ya, diciéndole, ¿no? Ya todo el rollo. Entonces, se Ajá. estaba sintiendo muy Todo el cómodo, rollo. todo el rollo, exacto. Y se estaba sintiendo muy cómodo y de pronto ahí es cuando caí en la cuenta que a veces no sabes cómo tomar ese comentario, porque la gente, esta persona me lo dijo de verdad, convencida y contenta, pero yo por atrás con mi sonrisa así de, no sé si seguir comiendo o levantarme de aquí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te Porque dijo? es porque me dijo, es que toda la proteína llega, porque además hasta creo que al final yo en algún punto le di una capacitación, o sea, ya así estaba muy feliz, ¿no? Entonces, es que además la proteína en este lugar le damos un tratamiento especial. Y le dije, mantiene cadena de frío, ¿no? Y eso, no, sí, chef, pero además
además, cada vez que alguien me pide un corte en específico, no sé qué, pues yo subo y lo preparo, pero también cuando estamos haciendo sushi, al pescado le damos un tratamiento especial. Y entonces dije, sí, ¿y cuál es ese tratamiento? Lo sumergen. Pues lo seccionamos y le damos una lavada con cloro. La palabra lavada y la palabra cloro, Cloro. te juro que en mi cabeza sonaron alarmas así como de intensamente, así de, es que ya no sé si reír o llorar. Sí, y ya no me digas, ¿y cuál es la intención? ¿Por qué hacen eso? Pues para disminuir el olor y el sabor, porque ya sabe que pues luego hay gente muy especial y luego pues piensan que lo que sea que piensen, pero nosotros hacemos eso y así aseguramos la higiene. Dije, o sea, Y de Silvia verdad, escupiendo por un lado. exacto. Pero esta persona me lo decía y me lo dijo, con una, Pues ¿sabes? Con un convencido de que estaba bien, ¿no? exacto, era estoico. Su comentario era de, estamos haciendo el bien, estamos salvando al mundo. La Pero gente nos enferma. Lo dijo fíjate, convencido de que la fíjate, medida era la fíjate mejor. que es interesante escuchar eso porque a mí sí me ha tocado verlo y no solo en restaurantes, sino una etapa previa cuando llega el producto fresco a estos lugares donde filetean pescado. ¿Sí? Sí utilizan químicos para enjuagarlos, no es que los laven, pero no utilizan cloro, utilizan No, sustancias concentradas de cítricos. Y lo que buscan es de alguna forma eliminar cierta carga microbiana, pero no utilizan cosas tan agresivas como cloro. Sí, no. acá este cuate me dijo, le damos una pasada. Y la verdad es que ¿Qué el concentración? siguiente, ¿Sabes por qué ejemplo, duda me queda? ¿Qué concentración será? A no, chorrómetros. Da no, igual no, la Dios, cosa que echen, ya Araceli, o no, sea, no, es ya no. cloro. Y dices, no, no, mi chavo, no. Híjole. ¿Y no Es olía bueno, cloro, Silvia? no te Es que pases. eso justo, de hecho, en esa ocasión ya no puse tanta atención, pero sí fui una vez más a esa misma cadena y probé solito el salmón crudo. ¿Y qué creen? No sabe a salmón, pero no sabe absolutamente a nada. O sea, También le sí creo lavaron que todo el hay. Mataron todos sabor. los sabores. No, bueno. Sí, Sí, justo comen. ese es el gran riesgo, ¿no? Cuando confunden una buena práctica de higiene con los usos y las costumbres que creen que son adecuadas para garantizar la inocuidad, cuando tenemos mejores Claro, técnicas como es claro. una cadena de frío, una muy buena selección de proveedor, equipos de refrigeración, y obvio, ¿no? Hay lugares donde sí se lleva una programación adecuada que no exponen el alimento tanto tiempo como bien decía era ese famoso chato, ¿no? Pero ya cuando les sale el ingenio, y más del mexicano, dicen, pues bueno, yo he visto que en la pescadería, o yo he visto que en la viga, o he visto en talado, que ocupan el cloro, ¿por qué no lo voy a ocupar? Si lo ocupan es por algo, ¿no? Y empiezan ahí, sale el químico que llevan dentro, y pues bueno, a mí sí hubo una temporada que me tocó ver en algunos lugares de mariscos donde empezaron a vender el sushi, el cóctel de camarón y el camarón con un aroma a cloro, creo que era Muy mal. al 6%, con eso les digo todo. ¿Qué? No era No, tan fuerte, pero un día sí me tocó como al 12 y dices, ah, caray, ¿no? No te Entonces ya como pases. que el Yo nada camaroncito más ya no. quiero nada más comentar algo, no quiero que se escape de las manos, Manos, literal. ajá. Manos, literal. porque es clave, o sea, desde el lavado de manos para realizar las tareas hasta la salud de la piel, porque muchas veces cuando uno llega y detecta que el colaborador que está a cargo precisamente de hacer maquis, nigiris y otras ondas, tiene una herida o tiene una infección. Muchas veces cuando hablamos de este Uñas. tema, exacto, uñas, tiene mezquinos. Entonces, Oh, sí, muchas exacto. veces hablamos de la salud de las manos, siempre nos vamos pensando en lo más común, que es cortadas, quemaduras, pero también, y yo creo que en este caso es todavía más sensible, el hecho de que haya una infección en uñas o una infección en la piel generada por mezquinos
que hasta donde yo tengo claro, es una infección viral. Entonces, ya se vuelve un caso muy crítico, muy especial, la salud de las manos y la higiene de las manos de la persona que va a realizar esto. Sí, Y porque aquí ese es estás otro hablando vector. de frío, de la proteína expuesta y de algunos medios ácidos que se ocupan en el proceso, tanto en el arroz como en los salseos, ¿no? Y entramos al gran dilema, ¿uso guante o no uso guante? Pero hay que saber usar el Es que guante de sé. manera Ese es correcta, un- porque yo sí he visto lugares donde ponen sus guantes negros preciosos o azules, pero ya a los Ajá, 3 minutos el guante es así, mira, les ajá, falta un dedo, ¿no? Y Ahora hasta lo busca dónde esconden, quedó ¿no? el dedo, ¿Dónde quedó el dedo? Bueno, dónde ¿dónde quedó quedó el el dedo del pedacito de guante. guante, no? Sí, Pero ese lugar, pues bueno, no tiene ni siquiera la instalación o para el lavado de manos o en un momento dado la sustitución de guantes que vas a decir, bueno, a lo mejor no lo haces en una producción continua, pero sí a un intervalo adecuado o una separación Claro, de crudos claro. con cocidos o como decía, luego hay líneas de producción que solo uno monta, otro enrolla y otro hace la preparación Sí, de depende de los nigiris, volúmenes, otros ¿no? hacen. Ujú, Sí, Ah, exactamente. exacto. Pues es todo un tema, ¿eh? oigan, Todo un tema. y, Ujú. y aquí, además en los guantes, antes de que se me vaya a mí también la idea, además los guantes y las barras de sushi parece que tienen una relación, ¿no? Tóxica y amorosa, porque normalmente ponen a los que producen o forman o preparan el sushi, siempre los ponen con guantes, ¿no? Ujú. Y me hago la misma pregunta, ¿cada cuándo cambiarán ese guante, ¿no? Sí, es muy típico, es muy típico. es que creo que sí es un tema, miren, no estoy a favor del uso de guante. Pero también creo que de repente satanizamos mucho al guante, pero el guante, el trapo, mis manos, o sea, al final todo se vuelve el mismo vector de contaminación si es que yo no tengo el control adecuado de recambio o de lavado de manos. O sea, ese pequeño detalle de lavarse las manos o considerar cuánto un guante ya está en mal estado, creo que es el criterio que a veces se pierde y que la gente pierde de vista el simple hecho de decir cada cuándo me tendré que estar lavando las manos. Y no solo hablar de cuando cambie de actividad o cuando vaya al sanitario. A ver, si estoy trabajando por periodos continuos, tendría que parar cada 2 horas y sanitizar todas mis áreas de trabajo, lavarme mis manos, o sea, tener ese proceso de higiene, ¿no? Entonces tendría que pensar de la misma forma que si mis guantes estuvieron en contacto continuo por 2 horas en el mismo proceso, que no haya agarrado otra cosa, solo estuve ahí manipulando lo mismo, pues tendría que Agarrando. pensar que ese guante se tiene que cambiar. Porque yo también he visto prácticas un poco aberrantes, diría yo, en las cuales lavan el guante y siguen Ah, trabajando. Y es cuando dices, pues mejor no uses guantes, ¿para Guante. qué? Mejor las lávate manos, las ¿no? manos. Pero fíjate que aquí es un poco, como bien dices, ¿no? Es el conocimiento, la práctica y la técnica, ¿no? Conocimiento porque no puedes filetear un lomo o cortar Ujú. un lomo de salmón o una lonja de salmón o un lomo de atún y ya tenerlo ahí listo para montarlo, ¿no? Porque justo lo que te vende el sushi es esa experiencia, ¿no? De que vean al maestro sushero la preparación, ¿no? Hacerlo. Y Exacto. ahí a mí sí me ha tocado ver esas dos partes, ¿no? Que ellos dicen, yo ocupo el guante primero al crudo o no lo ocupo, me lavo la mano porque hago todo el corte, luego hago el moldeo y termino de formar el, el sushi, ¿no? Como tal, o la proteína, ¿no? Si yo uso un guante, ya voy en contra de la regla, entonces es ahí donde juega eso, cuestión tradicional contra inocuidad, ¿no? Pero la inocuidad no está peleada con la práctica que lleves para la elaboración, ¿no? Ujú. Pero aquí es también cierto de que Sí. hay lugares donde sí tienen esa visión de decir, en este momento, en este proceso, sí te lavas y te cambias un guante, y otros lugares donde afortunadamente ya han cambiado los guantes blancos de látex, los han ido sustituyendo, pero tú los veías y eran amarillos del polvo, rojito porque acá quedó el atún, por acá ya naranja supongo que era de salmón o de alguna pasta, verde o sea, eran Sí. guantes multicolores que viéndolo así les decías y era esa falsa sensación de seguridad que el mismo manipulador te decía,
es que traigo un guante y el guante impide. Lo cura Bueno, todo. un guante bien, exacto, un guante bien aplicado y llevado, sí, pero un guante 1000 usos o 1000 horas, ¿no? Y es ahí esa falsa sensación, ¿no? Creo que esa es la Sí. frase, ¿no? Un Ujú. guante mil usos con 1000 horas. Sí, Ahora, Pero también bueno, el tema que a mí me interesa y que pudiéramos platicar es con respecto a la producción del arroz. Porque me ha tocado ver lugares donde sí siguen estas técnicas de enfriamiento de arroz, pero es el arroz que hicieron anticipadamente como su previa de un día antes. Pero a mí me ha tocado escuchar también el que dice, no, 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 el que se va a utilizar es el que se hace ese día y de Al hecho no momento. cueces o no, si no cueces todo el arroz de toda la producción del día, sino te vas por lotes, porque ese arroz, conforme va pasando el tiempo, también va perdiendo características, pero de calidad. O sea, no es algo que puedas tener por mucho tiempo, digamos que vivo Guardado. o en existencia, porque lejos ellos de pensar en inocuidad alimentaria, piensan en que ya el producto no va a dar las condiciones para poder hacer esta aglomeración del arroz, ¿no? O sea, ya no va a tener las características que ellos están esperando tener para hacer su rollo. Entonces, Chef, no Sí, sé porque tú además qué nos se puedes aportar reseca. ahí. ¿Mande? Se reseca, o sea, el arroz se reseca. De hecho, cuando lo tienes ahí para estar preparando lo que sea que estés preparando, Ujú. lo tienes que mantener cubierto a temperatura ambiente porque se reseca y entonces el sabor ya no es el mismo. O sea, sí hay ahí una teoría interesante con respecto al arroz, ¿no? Sí, sí, Y sí. lo que no se, y lo que no se usa yo tengo entendido que se tira, porque el Sí, se desecha. refrigerado ya no funciona. Sí, Es una masa. ya no funciona. Es una masa, exacto, exacto, sí. Sí, Y aunado a esto, también hay bueno, perdón, porque si no me voy al siguiente, la siguiente duda, sí. Perdóname, Alex. no, sí, en sí el arroz ahora sí es de un solo uso y es la producción calculada al momento, ¿no? Ya hay arroceras que traen ahí calibrados las tazas o el volumen y solo se Sí, ocupan para ese momento y es más la temperatura promedio del uso del arroz de sushi. No lo ponen en un baño mar inverso, ¿no? Sino se deja enfriar, se le agrega el vinagre y se está moviendo precisamente para esa pérdida de de calor, temperatura y más o menos lo ocupan sobre 21 grados, un poquito más, ¿no? Para que sí. se pueda moldear, se pueda manipular y precisamente permita hacer en el tapete esa función que va a ser pegar y formar el rollo como tal. Exacto. Y se tiene que abrir, o sea, se colocan en estas Ujú. charolas y se tiene que abrir con una pala de bambú, Exacto, es el de ideal. bambú. Ujú. Para que no lo rompa o no lo Sí, lastime no, o no no se lo deja aglomerado corte. justo como dice la chef, se Exacto. ventila o Sí, lo tienes que abrir. Sí, 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 exacto. Y otra cosa también importante con el sushi, en donde también los clientes somos muy responsables de eso, porque ya no solamente consumimos el sushi in situ, ¿sabes? Ya no va solamente a una barra, sino incluso lo pides para llevar y pides cantidades industriales, o sea, ya incluso se organizan fiestas en donde la comida es el sushi y pones charolas y charolas y charolas de sushi. Aquí algo muy importante, el sushi refrigerado, la verdad es que no sabe tan rico como el sushi a temperatura ambiente, porque el arroz y demás empiezan a perder características organolépticas. Mm. Estoy hablando en términos de la sensación, ¿no? De la textura, del sabor. Y tampoco es bueno que sea hecho con tanta anticipación porque el alga empieza a ponerse suave, blanda y entonces es pierde como, la como textura. elástica. Exacto, y entonces tampoco es agradable. Y desafortunadamente dejamos, o las recomendaciones es, pues que lo mantengas pues, a temperatura ambiente, pero que lo consumas rápido, pero mejor si refrigéralo, pero no, pero... Entonces, ¿cuántas veces se compran estas charolas infinitas de sushi? Y ahí están durante todo el evento, 4, 5 horas, ahí, Que ¿no? yo creo que es el riesgo que tienen muchos de los alimentos, ¿no? O sea, no solo el sushi, hablamos de la comida mexicana. ¿Qué pasa con esta comida en la cual se mantiene,
se mantiene ahí en la fiesta por horas y por horas y por horas. Y es más, no, a las 3 de la mañana recalentado y qué importa cómo esté. O sea, perdió todas Por sus eso estamos en características los papeles. organolépticas, se puso en riesgo, o sea, nos vamos a enfermar. Creo que ese factor que mencionas que le aplica a todos. Obviamente hay alimentos potencialmente peligrosos, hay otros que no. Y hay otros que dentro de los peligrosos son mucho más Más latente peligrosos. que pueda suceder algo, ¿no? Chicos, ¿les parece si vamos redondeando este programa? Sería interesante ir concluyendo. Entonces, Alex, me encantaría que tú pudieras iniciar con la conclusión. Pues bueno, siempre a los amantes de los sushis en sus diferentes variedades recuerden algo, ¿no? El producto debe de estar fresco, chequen bien aromas, texturas, pero sobre todo, eh, aquí esta proteína es tan noble que si llegan a detectar un aroma diferente, una textura flácida, pues quédense mejor Bajo. con el antojo porque una intoxicación por pescados o mariscos crudos o por la mezcla ahí de ciertos productos puede ser muy complicada. Y ahora sí, a los amantes del sushi, pues solo escojan un buen lugar donde consumirlo en las diferentes variedades o preparaciones que más les agraden. Y, Sí. chef, por favor. Oigan, sí, claro. Yo voy a un pequeño paréntesis o asterisco. Tuve el error, es que hay muchas palabras que de veras a veces no me acuerdo. Hace rato hablaba de tamago como una hueva de pescado, ¿no? Error, asumo mi responsabilidad. El tamago es una tortilla que se hace de huevo revuelto, algo similar a una tortilla, incluso se utiliza mucho en la cocina japonesa. Los dos pescados o las dos huevas que se usan es la de masago, que es la hueva de pesca pelán, es de color ligeramente naranja, perdón, de color naranja ligeramente amarga, y el tobico es el de hueva de pez volador, que este es más rojo naranjado, y el sabor es mucho más intenso y mucho más crujiente. Perdónenme, no lo vuelvo a hacer, pido disculpas. Y como conclusión, tengo dos grandes opciones para que vean y se empapen de esto del tema del sushi. Una es, insisto, el documental de Anthony Bourdain, en su visita a Japón, habla de muchísimas cosas de esta cultura que es maravillosa. El otro que está en Netflix, que es Sushi Dreams, del chef Jiro Ono, que además es el chef más viejo, con estrellas Michelin, que aquí, por favor, vayan a ver este programa que tuvimos muy bueno y muy interesante acerca de las estrellas Michelin. Y si se quedan con ganas de ir a esta barra de sushi, pues hay lista de espera, ya confirmadísimo. Ahorita son como 6 meses de lista de espera. Son 55,000 yenes lo que te cuesta el menú degustación. Es una degustación, no recuerdo si de 10 o de 12 sushis. Este hombre tiene 98 años, así que no, yo no quiero que se muera, pero pues ya la veo cada vez más No, pues ya robusta. valió, ya estuvo que no fuimos. Sí. No, no puede ser que vayamos. Aproximadamente 6,500 pesos mexicanos, no está tan grave ir a comer con una estrella Michelin, ¿no? Son solamente 10 asientos. Su página te dice incluso todos los códigos de vestir, que no, incluso no llevas hasta perfumes intensos para asistir a Impresionante. esta barra. Exacto, y cómo debes de consumir el sushi y no la riegues, porque pues no está, eso no va a estar bien y lo vas a hacer enojar. Esas son mis recomendaciones y yo creo que el sushi es una expresión de arte muy peculiar, maravillosa, universal, me queda claro. Y bueno, pues ahora en México tenemos cosas ahí bien interesantes. No convivo con todas, pero ahí están, ¿no? Juanito. Bien, pues yo voy a ser un poquito más práctico. Después de esta charla nos queda claro que comer sushi es o vives la experiencia con un producto elaborado al momento para degustarse al momento y en el cual lo que tienes que estar a tu alerta es a lo que nos decía Alex, ponte atento a las texturas y a los sabores en el sentido primero de detectar algo que te pueda hacer daño y en segundo lugar, claro está, en vivir una experiencia gastronómica. Pero eso es cuando te lo preparan al momento para consumir al momento, porque nos queda claro que
En esencia es un producto hecho al momento para su consumo inmediato. Pero Sí, señor. existe la versión comercial, de la cual pues obviamente no podemos huir porque además es mucho más accesible para la comunidad. Y aquí pues a lo mejor la experiencia sensorial no es la misma, obvio, pero dado que ya es un producto manufacturado, manténlo refrigerado. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva un problema. Entonces, disfrútenlo. La verdad es algo muy rico, es una experiencia muy buena. Si te cuesta trabajo usar palillos, no los uses, pide un tenedor y Con la degústalo igual. mano, Vale, con la mano, vale la pena, realmente lávateles, vale la pena lávate. disfrutarlo. Y no ¿Qué lo producto? cortes, no lo cortes a la mitad, por favor. Eso sí, no lo cortes, no lo hagas, pero disfrútalo. Refrigerado o hecho al momento es muy bueno. Eso es todo. Ok, perfecto. Bueno, mi conclusión, y siempre yendo en pro de la inocuidad alimentaria y tampoco no siendo radicalistas. Nada más recordar siempre el hecho de cuáles son los controles, si es que el control tal cual no va a ser tan estricto como tener una cocción o tener una etapa en el proceso en el cual puedas tener muerte térmica de microorganismos. Bueno, entonces procuremos que los otros controles sean bien implantados y sean adecuados. Uno de ellos, si bien de los que hablábamos y que a veces en los esquemas de manejo higiénico de alimentos, o sea, hablando en el servicio de alimentos, a veces dejamos un poco de lado este tema de la gestión y evaluación de mi proveedor, lo dejamos como de ladito y nos centramos mucho al control en cocinas o en las zonas de preparación, pero pensemos en que no todos los controles están donde estoy manipulando alimentos. Hay áreas de nuestros lugares de trabajo donde también nos ayudan a tener controles, ¿no? Y justamente la gente de compras nos ayuda mucho a seleccionar proveedores adecuados. Y tampoco se queden con el hecho de que el chato es una mera ciertas palabras en las cuales me van a hacer el cuestionamiento a la hora de la inspección, sino analicemos claramente qué es y para qué me sirve con respecto a conocer las características de mi producto, hablando de las 3 primeras letras, para que después yo tenga un Sí. control correcto con el resto de las letras de esa palabra chato, ¿no? Eso me va a ayudar a identificar claramente si lo que estoy manejando son alimentos potencialmente peligrosos o no lo son. Entonces, tengamos en cuenta que esa teoría sí debería de estar siempre aplicada en nuestras cocinas, ¿ok? Y pues de mi parte es todo, no sé si quieren agregar algo adicional, algo que corresponda a este tema. Lo que sí quiero compartirles es que por ahí recibí comentarios en el que el episodio anterior estuvo muy bueno, hubo por ahí 2, 3 mensajitos a WhatsApp en los que me dijeron que qué buen programa el de las Michelin y qué bueno que les gustó, qué bueno que siguen ahí atentos a lo que estamos publicando en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Entonces, no olviden darle clic a la campanita, darle suscribir, compartírselo a la gente que ustedes consideran que les interese este tema. Y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales, que bueno, sé que no somos tan frecuente o no lo hacemos de una manera tan frecuente como quisiéramos, pero a veces la agenda nos está matando y entonces no es que dejemos este proyecto al final, pero sí forma un poco parte de para lo que nos da chance, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí y no se pierdan el próximo episodio que todavía no sabemos de qué va a ser, pero este fue de sushi. Nos vemos chicos, Preparen. excelente tarde. Bye bye. Adiós.